En la clase de hoy vamos a ver lo que son los cocientes notables. Se entiende por cocientes notables aquellos cocientes que se calculan sin necesidad de hacer el algoritmo matemático, es decir, sin hacer la operación, sin hacer la división para hallar ese cociente. Se calcula bajo reglas estipuladas. Y cuando vamos a calcular los cocientes notables, encontramos 4 casos. Encontramos un caso donde el numerador es negativo y el denominador es positivo. Encontramos otro caso donde el numerador es negativo y el denominador es negativo. Encontramos otro caso donde el numerador y el denominador son positivos. Y encontramos otro caso donde el numerador es positivo y el denominador es negativo. Ahora, para realizar estos cocientes notables es necesario tener claro la parte de los exponentes. Por ejemplo, para que este primer caso tenga solución, podemos resolver este cociente notable o que este caso haga parte de un cociente notable, es necesario que el exponente n sea par, que el exponente n sea par para poderlo resolver. Si esta forma se presenta y el exponente no es par, entonces no se puede realizar como un cociente notable. En el segundo caso, para que esta expresión sea un cociente notable, los exponentes o el exponente n debe ser par o impar. Aquí no hay problema si es par o es impar. Se puede resolver y es un cociente notable. En el tercer caso, para que esta expresión sea un cociente notable, es necesario que el exponente sea impar. Y en el cuarto caso, cuando se nos presenta una expresión de esta forma, donde el numerador es positivo y el denominador es negativo, en este caso concluimos que esto no es un cociente notable. No es un cociente notable. ¿Por qué no es un cociente notable? Porque al realizar la división no nos da exacta, nos da con un residuo. Entonces, por esa razón, este caso no es un cociente notable y no se puede realizar con las reglas de los cocientes notables. Vamos a hacer algunos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, tenemos esta expresión y vamos a analizarla si esta expresión es un cociente notable. Miramos los casos anteriores y vemos que esta expresión es de esta forma. En el primer caso, como es de esta forma, tenemos que mirar que el exponente sea ¿qué? Que sea par, y efectivamente el exponente es par. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. El primer término va a empezar a disminuir su exponente. Entonces, aquí quedaría x a la 3, está disminuyendo su exponente. Dejamos un espacio y luego seguiría x a la 2, espacio x a la 1 y x a la 0. Desaparece esa expresión. Ahora, en sentido contrario, empezamos con el segundo término, que es y a la 4. Entonces, al devolvernos, empezaríamos con y a la 3, ¿sí? Va disminuyendo el exponente, aquí seguiría y a la 2, y aquí seguiría y a la 1, y aquí seguiría y a la 0. Ahora, como aquí el denominador es positivo, entonces los signos van intercalados. Aquí va más, aquí va menos, aquí va más, y aquí va menos. O sea que la respuesta de este cociente notable sería x a la 3 menos x al cuadrado y, que aquí no es necesario colocar el exponente, se sobreentiende que es exponente 1, más x por y al cuadrado menos y al cubo. Ahora vamos a resolver el segundo caso. Vemos la expresión y entonces vamos a los casos anteriores y vamos a mirar de qué forma es. Entonces vemos que en el segundo caso me aparece que el numerador es negativo y el denominador es negativo, pero para que esta expresión sea cociente notable, el exponente n debe ser par o impar. Y efectivamente, al mirar el ejercicio,
vemos que cumple ese caso y no nos interesa si el exponente es par o es impar. Entonces lo resolvemos igualmente como el ejercicio anterior. Cogemos este primer término, está elevado a la 7 y empezamos a disminuir su exponente. Entonces quedaría a la 6, aquí colocaríamos a la 5, luego a la 4, luego a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Ahora miramos que el segundo término es m a la 7, entonces nos devolvemos con ese término disminuyendo su exponente. Entonces aquí sería m a la 6, aquí sería m a la 5, aquí sería m a la 4, m a la 3, vamos disminuyendo el exponente, m a la 2, y aquí sería m a la 1, y aquí sería m a la 0. Como el denominador es negativo, quiere decir que todos sus términos serán positivos, más, todos sus términos serán positivos. Y esa sería la respuesta de ese cociente notable. Vamos a mirar el tercer caso. En el tercer caso nos aparece una expresión donde el numerador es positivo y el denominador es positivo. Vamos a mirar los casos anteriores, donde efectivamente ahí aparece que el numerador es positivo y el denominador es positivo. Pero para que esa expresión sea un cociente notable, se necesita que el exponente sea impar. De lo contrario, no sería un cociente notable. Y efectivamente, vemos en el ejercicio que cumple esas condiciones, entonces lo desarrollamos como los ejercicios anteriores. El primer término empieza a disminuir su exponente. Entonces tendríamos m a la 4, luego tendríamos m a la 3, luego tendríamos m a la 2, m a la 1 y tendríamos m a la 0. Ahora lo vamos a devolver con el segundo término, que es n a la 5, entonces nos devolvemos disminuyendo su exponente. Entonces acá tendríamos n a la 4, aquí sería n a la 3, aquí sería n a la 2, n a la 1 y aquí n a la 0. Como el denominador es positivo, quiere decir que sus términos en signo van intercalados. Entonces sería más, menos, más, menos, más. Y esa sería la respuesta al desarrollo de ese cociente notable. Vamos a mirar esta otra expresión. Esta expresión me está diciendo que el numerador es positivo y el denominador es negativo. Vamos a ver los casos anteriores a ver cuál cumple. Mirando los casos anteriores, entonces vemos que cumple con el cuarto caso. Y el cuarto caso me dice que no es un cociente notable. Toda expresión que tenga esta forma, donde el numerador es positivo y el denominador es negativo, no es un cociente notable porque su cociente no es exacto. Entonces, cuando nos encontramos este tipo de ejercicios que cumple esas características, no se puede desarrollar como un cociente notable.